El día de hoy, en el podcast, no tenemos a alguien que viene a hablar sobre la idea perfecta, sino de cómo reinventarse, de cómo cagarla y volver a empezar. Yo no conocía a Eduardo, que ahorita lo vamos a presentar, lo topé a través de Emprelatam, y la verdad es que lo que más me sorprendió de su historia es que ya tenías algo funcional y algo que estabas haciendo bastante bien y decidiste volver a empezar de nuevo. Y eso, pues me encanta porque pues hoy te tenemos aquí, Eduardo Aguirre de Darwin, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y ¿No? sí, la cagamos. He seguido, ¿no? Eso es lo bueno, cagarla es bastante bueno porque quiere decir que estás avanzando. Sí, de hecho, ahorita comentaba con el equipo, nosotros tenemos internamente en Darwin varios pilares y uno de esos es cágala rápido y no la vuelvas a cagar. No O sea, repitas. aprende y no la vuelvas a cagar, ¿no? Perdón si menciono mucho el francés, pero, o sea, no tenerle miedo a los errores. De hecho, todos los jueves a las 10 de la mañana nos reunimos como para decir el accountability diario del equipo. Decir, estos fueron mis retos, así lo resolví. Oigan, no he podido resolver esto porque la regué en esto o me equivoqué en esto. ¿Cómo lo resolvemos? Buena manera de fomentar o sea, de que la gente la cague, ¿no? Decirle de que, o sea, no está en el error, sino en cómo avanzas a través de ese error. Para empezar, cuéntanos qué es Darwin, güey. Hoy en día Darwin es la manera más sencilla para los negocios de crear y adoptar agentes IA, agentes de inteligencia artificial. Darwin tiene capacidad de poder hablar por teléfono, contestar WhatsApp, conectarse a calendario, HubSpot, Stripe, y es lo más cercano a tener un agente personal enfocado a una tarea específica. Oye, ¿y quién es Eduardo? ¿En dónde? O sea, Ay, esa es una muy buena pregunta. ¿quién es Eduardo? Mira, Eduardo es... Ay, disculpe en producción. Eduardo es ingeniero en software, es amante de la naturaleza, es esposo, a punto de ser papá. Chingón, felicidades. Founder desde hace ya algunos años y pues un loco enamorado de la humanidad y la tecnología. Y antes de emprender, Tuve el honor de poder trabajar un año y medio en un Microsoft Gold Partner, que es una filial de Microsoft. Yo soy originario de la ciudad de Chihuahua. ok. Tengo Tengo dos amigos de Chihuahua. ¿No? Y ahorita un cliente también de Chihuahua, claro. Pues, un saludo a todo el norte. Pero bueno, después de ahí tuve la oportunidad de irme casi 2 años, 1 año, 10 meses, a trabajar en colaboración con Apple. Entonces sale una oportunidad de poderme ir yo directamente a California, un puesto que está, ahora sí oficialmente ya directamente con Apple. En la parte de tecnología. Sí, no, o sea, no directamente a programar, sí involucrado en ciertos procesos. Qué increíble, ¿no? Trabajar para una empresa como Apple. Yo lo rechacé. ¿Lo rechazaste en Sí. ese momento? Ok. Hay una historia personal, digo, no la voy a contar públicamente, pero larga historia corta, fue una decisión muy importante en mi vida que me forza a decir quiero emprender. En Apple me di cuenta que la gente compra tecnología, pero no saben cómo utilizarlo. O sea, realmente la gente adquiere constantemente todos los años nueva tecnología, pero no tienen ni puta idea de cómo se... Claro, ya tienen tantos gadgets que la neta, o sea, a ver, pasó de ser para hablar y mensajearte, que era el propósito principal del celular, la comunicación, a tener 1001 gadgets, güey. Claro. Y en mi historia pasaron 2 casos muy específicos. Estando en colaboración con Apple, llega un señor encabronadísimo, como decimos en el norte, donde literal quería golpear a todos los que estaban en la tienda diciendo, es que me entraron 60,000 pesos de cargo la tarjeta y no es posible, voy a mandar a Apple y bla, bla, bla. Entonces, en ese momento... Pero le entraron a partir de App Store o algo, okay. Nadie sabía. O sea, el señor quería matar gente nomás. Entonces, en ese momento, yo estaba como genius, me dan el caso a mí y ya mismo Apple te entrena como para canalizar ese tipo de energías, decir, una persona enojada es como un bote de basura, ¿no? O sea, deja que se vacíe y luego ya lo puedes limpiar. Entonces, me lo pasan a mí y ya viendo... Antes de... soporte cliente técnico. Ok. Es la manera más sencilla de decirlo. Y revisando todo el historial de compras, tenía como 600 transacciones de como 100 pesos. No me acuerdo, el equivalente eran 64,000 pesos. Esa cifra se me quedó muy, muy grabada. Y eran de un juego que era Clans of Legends, algo similar. Sí, de los que estuvo ahí en modita. El niño agarró el teléfono. Le digo, ¿tiene otro dispositivo de Apple? Dicen, sí, tengo un iPad que es de mi hijo. Su hijo tiene acceso a la huella digital. Dice, pues sí, me la pidió para desbloquear el iPad. Le digo, ¿cree que me pueda traer el iPad?
Como a las 4 horas regresa con el iPad y el niño. Yo creo que el niño hasta la fecha, espero que ahorita estés más que grande. Que ya haya pagado su saldo. No me odie por eso. Pero en ese momento reviso y le digo, mire, el niño autorizó las transacciones con la huella digital porque la huella digital dentro de la configuración en settings puede habilitar los pagos a través del App Store. Y esto de ser, o sea, consecutivo, la neta es que darle acceso a la tecnología también a, o sea, tan chiquito, él no sabía, güey, ¿no? Bueno, igual, o sea... Pero estamos hablando de un perfil que tenía dinero, que tenía todos los dispositivos de Apple. O sea, dinero y acceso a la tecnología no le faltaba. Su postura corporal pasó de esto a... Y me acuerdo que me decía una palma y dice, gracias. Nadie me supo decir qué estaba pasando. Ese fue el primer caso que me di cuenta que la gente no sabe usar tecnología. Y un conocimiento tan estúpido como decirle eso le cambia la vida a una persona. Sí, ya sabe qué limitantes tiene que tener o por dónde o sea, cómo trabajarlo, cómo usarlo un poco, ¿no? Evolucionan las personas con ese conocimiento. De ahí es donde viene el nombre de Darwin. Ok. Porque los pequeños conocimientos en tecnología, cuando aprendes a usar las herramientas, por definición te logras adaptar a un entorno. La adaptación es evolución. Sí, claro. Entonces, de ahí es lo único que cambia. Donde va el origen de esto. Y el segundo caso fue un escenario donde, visitando a mi mamá, que vivía 300 kilómetros lejos de donde yo estaba, me dice a las 11 de la noche, oye, ahí vengo, voy a la oficina porque tengo que escanear un documento. Y yo, espérate. Saca el iPad, abre notas, pícale la cámara, escanear documento, pum, 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 pum. Hasta la fecha, cada vez que escanea un documento me envía de que, muchas gracias, hijo. Y es que sí, o sea, también es una generación, o a mí me pasa también con mi mamá y que pues a veces, o sea, que dices, ay, esto está muy sencillo para mí, Aldo, pero tal vez porque justo lo he visto un par de veces y mi mamá no, y esa tecnología todavía no está tan adaptada. Hasta la fecha a mi mamá no le gusta, o sea, le regalé una Mac que yo dejé y no le acomodó, le regalé un iPhone, no le acomodó, o sea, sigue hasta la fecha como peleada con toda la parte que se le complica. Y es normal. Ese fue un fenómeno que vi porque tendemos a pensar que es generacional, no es generacional. Ah, ok. Es en general del ser humano. Si tú no tienes el entendimiento básico de cómo se usan ciertas cosas, por ejemplo, eso no lo enseñan en Apple. Si tú sabes usar un iPad, vas a saber usar de manera instintiva un iPhone, macOS, Apple TV, el Apple Watch, porque toda la interfaz está diseñada con la misma metodología, que en menos de 3 toques tú llegues a la configuración que necesitas. Piensa en el Wi-Fi, ¿cuántos toques das? Sí, son 2. Settings Wi-Fi. Ahorita estábamos charlando justo de cómo hacerlo. Algunos no son más de 3 toques. Y tú tuviste que memorizar todo este tema pues, como lo vas... Al día me llegaban 90 casos diferentes, te memorizas ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí me di cuenta que mi mamá iba a exponerse a salir a la medianoche para regresar a la 1 o 2 de la mañana, cuando hacer una tarea era algo que era nomás enseñarle. Y ahí fue donde dije, tengo que hacer algo, porque nadie está haciendo nada en relación a cómo enseñar a la gente a cómo usar tecnología. ¿Tú ya traías esa vena emprendedora o te nació así de esa parte? Siempre hice pequeños proyectos. En la preparatoria, ¿cuál fue tu primer vendía cosas para la tarea. Así es lo único que voy a decir. O sea, vendías las tareas, güey. La neta, esa desde secundaria. Yo no era el que vendía las tareas porque no era bastante listo, güey, pero sí el que las compraba. Te iba en una escuela que era todos los viernes, tenías que entregar como las tareas y literal había un güey y yo no sé cuánta lana se metía ahora que lo pienso, espero le siga yendo bien. Ese fue mi primer emprendimiento, si se le puede llamar así. El segundo fue cuando sale... Repartir conocimiento. Cuando salen los iPod Touch, que fue previo al iPhone, o en el iPhone más o menos, existía el jailbreak, que el App Store no existía, no había manera de instalar aplicaciones. El App Store salió hasta el 2011, el iPhone en 2007. Entonces fue un periodo como de 4 años donde tenías que hackear el iPod o el iPhone. Descargabas unas chingaderas en la computadora y ya lo instalabas. O sea, sí tenía un cierto grado técnico. Pero ya una vez que lo tenías, era una especie de App Store. De hecho, el App Store se creó para... las famosas actualizaciones de iOS 18.01 empiezan a hacerse porque querían bloquear Cydia, que era la aplicación con la que lo instalaban. Entonces, ¿qué? Cydia era el app. ¿Con S? ¿Con C? Cydia, con C-Y-D-I-A. Ok. Y que empieza a hacer Apple, decir, oye, no, esto no lo pueden hacer, no nos pueden hackear nuestro sistema operativo, lanzamos una actualización donde no puedan, y Cydia empieza a hacer lo mismo, y para 2010 Apple dice, pues si no puedo contra ellos, me uno con ellos, y crean el App Store. ¿Los compran?
No sé si los compraron, pero hubo gente involucrada de Cydia hacia el App Store y se dan cuenta que hay un mercado gigante porque en Cydia cualquier persona podía hacer apps y sacarlo. Entonces, bueno, ahí ya, digamos, adquirí todo el conocimiento y cobraba a los compañeros que tenían iPhone o iPod Touch para darles el jailbreak. Ya después sí me dediqué a hacer, sobre todo en Microsoft, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, de hacer ciertos desarrollos a la medida, páginas de internet, más que todo, cursos de Photoshop o todo el tema artístico en software también me lo sé de memoria. ¿Y creciste desde chico con una computadora entre las piernas corriendo? Tuve la fortuna que a los 13 años mis papás me dieron una computadora, todas esas de monitor nalgón que tenía... Sí, que... Yo lo recuerdo bien, mis hermanos me llevan 9 y 11 años, entonces pues yo desde chiquillo pues, vi una computadora porque ellos viven en la prepa y sí eran unas madres, aparte estorbosas y lentas. Y en aquel momento era Yahoo, ni siquiera era Google, era Yahoo lo que usaba y aprendí a programar en HTML en foros. Todavía me tocaban foros. Wow, sí. Y eso es secundaria, ya entrando en temas de... ¿Hoy crees que la gente pueda aprender más rápido con todo lo que hay en la... O sea, indudablemente sí. ¿Cuánto crees que alguien se pueda tardar en aprender? No, obviamente no siendo un crack en temas de... Claro. O sea, de HTML o crear, pero... Mira, es que hay... Como que tienes que decidir en qué te quieres enfocar, en lo gráfico o en el procesamiento, que es lo que conocemos como front y back, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, Platzi tiene cursos gratuitos de programación básica. Creo que tomando ese tienes un entendimiento para poder agarrar hoy en día cualquier herramienta, llámese Cursor, Windsurf, de programación. Y lo que antes llevaba 3 o 4 personas lo puedes hacer en uno solo. De hecho, creo que ayer en mi LinkedIn o hoy subí una pequeña grabación porque me metí literal al código todavía a buscar. A hacer un cierto fix de algo que vamos a lanzar. Pero es algo que me hubiera llevado a hacer 3 semanas antes. Lo hice en 1 hora. No porque sea alguien, sino porque hoy en día existen muchas herramientas que entienden el contexto de información que yo tengo y lo que quiero construir y aceleran esa construcción. Lo que se conoce como el vibe coding, que no soy muy fan del término, pero si tienes un entendimiento técnico, esas herramientas te aceleran 200 veces tu capacidad de poder ejecutar cosas. ¿Y siempre fuiste así de curioso, o sea, de buscar? Sí. Porque ahorita tocaste sí. dos, bueno, la adaptabilidad, que a mí es una de las que más me encargan, porque pues uno tiene que ser adaptable en un entorno que siempre está en constante cambio, y la otra es esta parte de ser curioso, ¿no? O sea, creo que uno puede aprender, te doy el ejemplo, o sea, mi limitante el año pasado era mucho el tema de las finanzas, güey. Cuando empecé a emprender, claro, como que decía, no, es que no era tan bueno, no era tan bueno. Y me metí a estudiar un diplomado y es muy chistoso, güey, que hoy en otros negocios sí, o sea, tuve la fortuna de tener muy buenos profes durante ese diplomado, pero hoy me hablan así, cuates, de que, oye, güey, ¿me puedes ayudar a checar este estado de resultados? Oye, aquí en la oficina o así. Güey, es una limitante de no ser curioso y aprender más, güey. Siempre 100%. Fuiste esa personalidad. Sí, la respuesta corta es sí, siempre fui así. Ahorita la voy a profundizar más, pero quiero hacer énfasis en eso que dijiste porque me encanta compartirlo con todos y es cuestionen todo lo que ven. Porque estamos en una época donde asumimos que lo que vemos es verdad y no es verdad. Y menos hoy en día con todo lo que está pasando de inteligencia artificial. Cerrado ese contexto, sí, desde niño yo desarmaba mis juguetes. De hecho, mis papás dejaron de comprarme en cierta edad juguetes porque yo los desarmaba, güey. Les sacaba los foquitos, los conectaba a las luces, veía que se fundió este foquito. Ya después en ingeniería entendí que tenía que tener una resistencia, que tenía que tener ciertos elementos de electrónica. Incluso recuerdo mucho, mi hermano y yo teníamos literas. Y construimos una especie de telégrafo de luz con un carrito de control remoto que me había traído Santo Claus. Lo desarmé, le saqué los focos, era un foco arriba y uno abajo, entonces tocábamos para ver si estaba despierto el otro. Literal, para ver si sería... ¿Y tu hermano también todavía se dedica a temas de creatividad y tecnología? No, él es abogado. Se fue al mundo corporativo totalmente. Sí, no, ¿tú qué aprendiste del mundo corporativo ya que ya estuviste ahí, güey? La oveja negra de la familia soy yo en muchos sentidos. Se siente bien ser ese, yo también. Sí. Me gusta. Pero del mundo corporativo aprendes que está bien equivocarse, que no pasa nada si te equivocas y que al mismo tiempo tienes que ser muy tolerante con ciertas cosas y con otras cero tolerante. Ese sería el resumen de mi experiencia. A mí me gustó, o sea, yo pasé 9 años antes de emprender, güey, y me tocó chambear
Red Bull, que es una empresa súper cool, súper aspiracional, súper alegre, güey. Muy buena escuela, fue de mis primeras chambas, mi segunda chamba después de mis prácticas. Luego me fui a Rappi, que fue startup, puro energía. Luego estuve en Shopee. Sí, veo como esa manera de trabajar de... Pues, los errores son parte del proceso y del aprendizaje. A mí me encanta, güey, porque cuando sales a emprender... Sales hasta un poquito más con la conciencia de que tienes que delegar y dejar que las cosas sucedan con alguien más para que realmente nazcan, güey. Claro. ¿No? O sea, crezcan. Me tocó conocer un founder en esta colaboración que tengo yo con Amperlatam, que decía, es que no, el equipo no se puede equivocar. Y le dije, te quedan 3 o 4 meses de vida si esa es tu mentalidad. O sea, los errores son tan naturales que los sistemas con los cuales tú codificas traen una consola específico para detectar errores. Porque el error es parte de la vida, o sea, ahora sí voy a sonar muy filosófico, pero lo digo muy literal. El error es parte de la vida diaria. ¿Cómo aprende a caminar un bebé desde la naturaleza? Sí, cayéndose. Empieza a mover las piernas, descubre que puede ponerse de pie, se va a caer. ¿Cómo aprende a andar en bicicleta? Y eso en la naturaleza, en la tecnología, es parte del mismo ciclo. Sí, esa idea de no quererse equivocar es muy tonta. Sí, ¿Quién tiene esa filosofía está emprendiendo por primera vez? Y fíjate, bueno, bueno, no la primera vez que emprendo como tal, o sea, sí ya más en forma, pero sí creo que es una cuestión de qué haces con ese error, ¿no? Y cómo te motivaron a trabajar tus errores, porque creo que sí viene un tema hasta desde chiquito, ¿no? Yo tengo 2 hermanos mayores, entonces, pues para mis papás, ya que yo caminara o así, era de que ya córrele, güey, ¿no? Entonces, así de que, entonces siento que me motivaron siempre a apúrate y que riégala y no pasa nada. Y siento que si esa mentalidad no viene desde chico, está cabrón también. Es que también hay un choque cultural, y más estando en México y Latinoamérica, donde no te dejan equivocarte. Y eso es malo. Ojalá nuestra generación y la del futuro lo entienda de que está bien equivocarse, pero aprende del error y aprende a no seguirlo cometiendo, ¿no? Pero analiza desde chico, te dice, no llores. O no puedes salir porque no sacaste 10, cuando genuinamente tú estabas desesperado en tu habitación estudiando, ¿no? Claro. Entonces, es también un tema cultural, pero sí el error, o como decías, las cagadas, es algo que hay que estar abiertos, pero en el entendido que tengo que aprender. Yo al equipo le digo, a ver, 1 es error, 2 es válido porque descubriste información nueva, pero 3 ya fue una decisión. Claro. Entonces, 4 sí es evidente que no estás aprendiendo del error. Vamos a sentarnos a ver qué fue lo que falló. Oye, y hablando de errores, ¿cómo nace Darwin, güey? Porque sé que fue... no le quiero llamar un error, pero fue ahí entre cambios. Sí cometimos muchos para llegar acá, muchísimos. Cuando salgo de Apple, 15 de febrero de 2018, yo realmente daba asesorías en tecnología. Tenía ya una cierta base de clientes donde iba a los consultorios, a los despachos, entendía el problema y ya les decía, lo puedes digitalizar así, ¿no? Gente que quisiera vender por e-commerce, le enseñaba a usar Shopify, por ejemplo. Ok. Entonces, era una especie como de asesorías en tecnología, así nació Darwin. ¿Y qué tal te iba en ese momento? Parece que se pusieron de acuerdo todos los clientes que yo atendía acá en colaboración en la tienda con la manzanita mordida, porque ahí me buscaban a mí. Entonces, cuando les digo, me voy a independizar de la base de 100 clientes que tenía, a lo mejor que sabía que eran recurrentes, solo 2 o 3 me abrieron las puertas. Okay. Entonces, ¿qué sucedió? Pues tenía que comer y no me estaba produciendo y empecé a manejar redes sociales. Un contexto importante, desde 2015 yo cerré mi Facebook, yo no tengo Facebook. Okay. Fui a los primeros usuarios de Facebook, después descubrí la cantidad de información que en el modelo de negocio era requerido y no va de acuerdo a mis valores y cerré Facebook y nunca lo he vuelto a tener de manera personal. Por todo el tema de la data que te... Es que nuestro amiguito Mark Zuckerberg tuvo yo creo que su etapa medio diabólica en la que quiso controlar muchas cosas. Ahorita creo que es muy diferente y que Meta está haciendo cosas muy buenas, eso lo reconozco. Pero en esa época sí fue como que no, yo no quiero participar en esto. Y simplemente cerré mi Facebook. Entonces era algo que me molestaba demasiado porque como me dedicaba a manejar redes sociales cuando yo no tenía, pero pues empezó a generar un buen flujo y en ese momento se creó como Darwin Tech en marketing, donde yo buscaba proyectos de marketing para poderles meter páginas de internet, por ejemplo. Ok, ya. Eso fue. Y a la par tuve la invitación de una persona que estimo mucho, no ahorita sí, no nos llevamos desde ese proyecto bien, ahí fue donde aprendí que no puedes mezclar relaciones y negocios.
Era un buen amigo que me enseñó todo el mundo financiero y me involucra como CTO en una empresa donde, por ejemplo, todos los bancos, cuando tú quieres comprar dólares, uno en su lógica es, me está vendiendo el dólar el banco. No, el banco internamente tiene sus softwares de compraventa de divisas, claro, y agarra los mejores tipos de cambio. Hay casas de cambio específica para eso, Monex, Intercambio y demás, perdón el gol. O patrocinan Blended. Sí, el Monex es bueno, ahí trabaja un primo. Bueno, los conozco bien, todo ese tema del trading. Entonces, de divisas. Él estaba en una de estas casas y uno de los softwares se acerca con él de, oye, acércame clientes individuales para no estar tercerizando y el spread que se llevaría a la casa te lo llevas tú. Entonces me involucra, logramos un trato muy bueno con una empresa que es pública de allá de Chihuahua, no, sin mencionar nombre, y a la mera hora no funcionó el software, entonces yo quedé ahora sí como... ¿Pero no funcionó por tu culpa? No, por el software. Pero yo confío que sí, y yo fui el que cerró ese trato. ¿Y tú desarrollaste el software? No, el software era ya creado. Ah, ok, nosotros ya funcionaba. Éramos intermediarios. Ok, ya. Pero gracias a Apple tenía una red de contactos muy, pues... Buena. Logré tocar puerta, me abrieron las puertas y al momento que hicimos la prueba falló completamente, entonces... Sí decidí como no continuar esa parte, enfocarme... ¿Y qué te dijeron, güey, cuando no...? Oh, güey, fue... ¿Y que lo probaste un día antes y funcionó? Es que, a ver, ninguna empresa de ese calibre te va a dar entrada sin antes probar las cosas, ¿no? Claro. Fue una prueba que hicimos con una transacción pequeña, eran como $10,000. O sea, es una empresa que compra $25 millones al mes. Entonces, $10,000 para ellos era nada. Y al momento que quisimos hacer la prueba no funcionó. O sea, no te sé decir qué fue, simplemente la transacción no compraba los dólares, no los compraba. Y luego, que hay un error con el spread, que es la diferencia entre el tipo de compra y venta, ¿no? Ya cuando logramos hacer que funcionara, estábamos como $2 arriba de lo que ellos cotizaban en Monex. No, pues no. Cuando fue la entrada así, entonces... si ya hablas de tantos millones, ahí sí ya empieza a hacer sentido, sí, 2 pesitos, sí, ¿no? Sí, este tipo de cambio. Cuando estás con el CEO o el CFO de esas empresas, pues es como, güey, no me hagas perder mi tiempo, o sea, simplemente, gracias. Y me acuerdo mucho que, digo, yo en mis valores y principios llegué, ¿sabes qué? Discúlpame, no sabía que esto era así, no vuelve a pasar esto, yo me bajo del proyecto, le di las gracias a este cuate. Y se dejan de hablar, güey. Nos dejamos de hablar hasta la fecha, pero sí hubo empute. O sea, no, te dejó como mal parado. Fíjate, es que sí, güey, o sea... Es culero. A mí eso, ahorita estábamos platicando, ¿no? Tampoco voy a decir nombres, pero para un cliente abrimos muchas puertas, güey. O sea, bastantes puertas y el cliente empezó él a tener temas de proveeduría, ¿no? De que ya no puede cerrar, que ya no puede llegar el producto. Y pues el que queda mal, pues al final fuimos nosotros que abrimos las puertas, güey. Y sí, es un dolor. No nos han dicho nada los proveedores ni nada, obviamente lo agradezco. Pero pues sí dices, puta madre, quemé una bala. Que aparte de esa bala, muchas veces, por ejemplo, hoy, pues la cara a veces soy yo. No es tanto Blended, ¿no? Es la oportunidad de a Fiore o a Eduardo en ese momento. Sí, y aprendes a que siempre que vas a hacer esas conexiones, eres más cauteloso en dónde te involucras, con qué, o sea, eso me dejó muchas enseñanzas. Pero con este cuate compartía, como era la misma oficina y todo, lo de Tech and Marketing. Entonces le dije, ¿sabes qué, güey? Yo no dejé Apple ni renuncié a eso para dedicarme a manejar redes sociales. Y me encanta el mundo financiero, lo entiendo, pero no tengo, o sea, yo me quiero dedicar a crear tecnología. Quédate con la parte de marketing, se lo dejé. Algunos meses después supe que le valió madre, ni atendió a los clientes ni nada. Los clientes me volvían a buscar y les digo, no, es que yo ya no estoy en eso. Él se quedó. Yo hablé con cada uno de los clientes para decirlo, yo me estoy saliendo de la empresa, gracias. Y en ese momento me dedico a hacer puras páginas de internet, aplicaciones. A freelancear, güey. A freelancear, básicamente. Pero tocando puerta en puerta con la cartera que, digamos, logré hacer en los años pasados. Y llega la pandemia. Entonces un amigo, Luis Carlos Rico, que le mando un gran saludo, me dice, oye, yo no tengo aplicaciones de delivery y no las quiero tener porque me cobran 30-40% de comisión. Claro, éramos una locura, güey. O sea, fíjate que a mí, cuando me toca hacer toda la parte de expansión de Rappi, güey, abrimos 20 ciudades para Rappi. Fuimos un equipo, güey. En 12 meses abrimos 23 ciudades, güey, para ser exactos. Y era una locura llegar y ver que aplicaciones en ese momento, Didi y Uber Eats, traían una comisión mucho más alta que Rappi. Y se decían los restauranteros, es que, güey, es chambearte para ti, cabrón. Es chambear para ti. Y la realidad es que Luis me decía,
yo no quiero meter, güey, aplicaciones. Porque aparte, él era la segunda generación de un negocio que crearon sus papás. Él, no sé cuántos años tiene ahorita, pero digo, debe ser 20 años mayor que yo tengo 33. Sus papás, pues calcula la edad que tienen. Entonces no sabían usar ni aplicaciones. Sí había Rappi, Uber, incluso existían otras terceras. Entonces dice, ¿me puedes hacer un sistema? Esto es en marzo 2020, donde acaban de declarar pandemia y aforo cero. Dice, ¿me puedes hacer una aplicación o algo por WhatsApp donde la gente me pueda ordenar y yo salir y entregarlo como un drive-thru digital? Y dije, sí, güey. Le levanté rápido una página de internet y un menú muy básico de agregar esto al carrito, le entraba la orden en la cocina y él salía y lo entregaba. Como al día siguiente me marca un primo de él y se empezó a correr la voz. A hacer todos. Y me dicen, mete el servicio a domicilio, y no era mi interés. Esa es una de las principales cagadas que he cometido en mi vida, que hasta el día de hoy... o sea, empezó todo esto, o sea, bueno, en ya más forma en el tema cuando le haces esta aplicación o este software. Sí, ahí creamos Darwin Food. Darwin Food. Yo ya traía en mente... Y aparte era un modelo de negocio, el tema de la comida, que estaba creciendo. O sea, después Rappi ya nos expandimos a CPG, RappiCard y empezaron a sacar. Pero el 90% del GMV que tenía en ese momento Rappi le pertenecía a temas de restaurantes, ¿no? Claro. Y, a ver, yo estaba en la parte de ventas y como líder de expansión, pues yo tenía que vender ante Canirac y bla, bla. Y mucho de lo que vendíamos era, a ver, sí está padre que vendas tú aparte por tu servicio de delivery o por donde te llamen o tu número, ¿no? Pero, pues si al final Rappi es como un centro comercial. Entonces, si tú pones tu tienda dentro de un centro comercial, pues tienes un mayor volumen de tráfico porque hay más gente entrando acá que acá, ¿no? O sea, si es un win-win, ¿o tú qué opinas? Yo voy a decir que sí es un win-win, ¿no? Pero... O sea, sí es un win-win, pero viéndolo desde founder, o sea, es sumamente capital intensive. Todo lo que sea B2B, B2C o B2C es capital intensive. Sí, si no tienes suficiente capital para retener al consumidor, no, o sea, dicho en tu analogía del centro comercial, ¿cuánto dinero le tienes que invertir para meterle gente al centro comercial? 100%. No solamente por tener desde la infraestructura. Exacto. No solamente por tener 2 o 3 marcas anclas lo vas a traer. Necesitas todo un proceso para poder captar a esos consumidores y llevarlos. Entonces, modelos de negocio en software B2B, B2C o B2C es sumamente capital intensive. Entonces, creo que en el momento que te quedas sin capital, vale madre. Sí, y que le pasaron a muchas, ¿no? Hubo muchas que quebraron. Y que la verdad, mis respetos a Rappi. Rappi, por ejemplo, de la última ronda de 500 millones, si no la levantan, yo creo que ahí quedan. Es que o sea, es demasiada operación, güey. Demasiado. O sea, a mí que me tocaba verla un poquito de cerca, justo, por ejemplo, hoy Refill, pues tiene un tema de un CAPEX demasiado alto, güey. Y dices, pues claro, o sea, es parte del crecimiento y es parte de Money Intensive todo el tiempo. Oye, y entonces estás haciendo estos de delivery y qué pedo. Es que me lo empiezan a pedir, busqué manera, o sea, duré casi un año en buscar manera de financiarlo. En este contexto a mí me fue muy bien en cripto. Ese fue mi error, como de no haber dicho, usa ese dinero, sino usé ese dinero para apalancarme de poder comprar la mayor cantidad de motocicletas, de autos. Hubo gente que me prestó dinero, quemé mis tarjetas, mis créditos bancarios, me endeudé hasta morir por mantener vivo ese proyecto. ¿Qué pasó para 2022? La demanda, ya el mercado empezó a abrirse, o sea, la pandemia va saliendo, empieza el mercado a bajar, mis costos suben, la gasolina pasó de 17 a 22 pesos, 20 pesos la misma semana, se me accidentan 3 repartidores en la misma semana, me cae una auditoría del IMSS diciéndome tú no eres una empresa de software, eres una empresa de reparto, me subieron el riesgo laboral, éramos... o sea, en nómina formal contratada eran como 30 y tantas personas, más otros 20 que no estaban formalizados, por así decirlo, que estábamos en ese proceso de 3 meses de capacitación. Y de la nada, o sea, me llegó un costo de impuestos de casi... ¿Levantaste capital en ese momento? Pues no, o sea, fue así. Friends and Family. Por así llamarlo, Friends and Family y más que todo deuda, o sea, fue debt, ¿no? 100% eso. No lo hagan, por favor, no lo hagan, y se lo suplico, no lo hagan. Aquí el editor, quien está encargado, va a poner que quiera. No lo hagan, no se endeuden. Es que, güey, a veces suena bien fácil, pero ya que ves, o sea, el interés, dices, güey, tengo que estar haciendo un rendimiento del 33, sí. 40%, o sea, y es lo que no entiende muchas veces el emprendedor, que dice, ay, pide un prestamito de 100,000 pesos. Sí, güey.
Sí. No, y para mí fue muy fácil porque yo me endeudé produciendo muy buena parte de interés, o sea, el mercado me lo permitió. Y la verdad, o sea, y lo digo abiertamente, me apalanqué mucho de la experiencia cripto que fue en ese momento, entonces se me hizo más fácil seguir endeudándome. Gracias a Dios se ha logrado mediar todo y salir. ¿Ya pagaste esas deudas? No, hasta la fecha sigo pagándole y es... O sea, y seguirás. Y no, es hasta O sea, como debe ser, tomar el toro por los cuernos, atenderlo y demás. Pero no puedes, y ese ahorita platicando de las cagadas, sí fue algo muy profundo, güey. O sea, algo donde te digo, mentalmente, físicamente... Decaes. Fue horrible, o sea, a un grado... ¿Quién? Maca Arriba, creo que por cierto está ahorita en este momento dando un podcast aquí en Querétaro. Compartió un estudio que me hizo mucho sentido, donde los founders de startups somos 6 veces más propensos a sufrir ansiedad, 2 veces más propensos a tener bipolaridad, 4 veces más propensos a sufrir suicidio. Entonces son temas muy fuertes que este tipo de problemas están, y por desconocimiento o pues ahora sí digamos quererme agolosinar en el crecimiento de Darwin Food, cambia 2022 y el mercado bajó. Tuvimos que liquidar muchas cosas, muchas personas. Me cae el IMSS y luego me ponen una multa de casi 2 millones de pesos retroactivo. Fue muy difícil lo que fue 2022. De hecho, lo digo así, junio 2022. Fue tu peor momento. Ha sido el peor mes de toda mi vida. Oye, ¿y cómo lo afrontaste, güey? Afortunadamente, yo me casé en febrero del 2022. Yo no siento que hubiera sido capaz de salir eso sin mi esposa. O sea, qué importante es escoger pareja, ¿no? Pareja, y más para relaciones un de amigos. emprendedor, güey. Sí, pareja, relaciones de amigos. Porque todas las personas que estaban involucradas, digamos, ayudándome en el crecimiento, desaparecieron. Como ratas, son los primeros en salir del barco. Y se quedaron solamente a mi lado 10 personas, incluyendo mi papá y mi hermana. Y logramos ir sacando ciertas cosas. La relación con mi papá y mi hermana, hubo un tiempo que sí pues se afectó, decidimos por bien familiar continuar solo, nos quedamos solamente 8 personas y esas 8 personas al día de hoy son parte de los que están involucrados en el equipo. Dileri Burciaga, que era en aquel entonces la gerente de ventas, pasó a convertirse en mi co-founder, que hoy es CEO, entonces ella es la dueña de la mitad de la empresa. Pero fast forward, logramos rescatar muchas cosas. Nace la AI en noviembre de 2022, digamos apificada o a través de código, y empezamos a jugar con ella desde noviembre de 22. Para marzo logramos... Pero ¿cómo estabas haciendo food delivery? Sí, todo en este momento era food delivery. Nos dimos cuenta que la función que más utilizaban en el delivery era una función de bajo demanda, donde el restaurante podía simplemente capturar al estilo Domino's tu número de teléfono, jalaba los datos, la dirección y se pedía un repartidor. Okay. Hicimos alianza con Rappi Cargo, con Uber Direct, entonces empezamos a tercerizar los repartos para allá. Para marzo 23 ya estaba todo el reparto tercerizado, logramos... Una analogía que usábamos era, el barco se está hundiendo. En ese punto logramos tapar los hoyos y sacar el agua. Pero no estábamos avanzando, no teníamos provisiones, no teníamos... Esa era la analogía que usábamos. Es decir, estamos a flote, pero en cualquier momento nos podemos morir. Entonces, qué feo momento es ese. Y fue horrible, más cuando ves que las ventas o los clientes que tenías te empiezan a cancelar porque, oye, ya no vino el repartidor tuyo con la moto brandeada, con el uniforme. Sí, se acostumbran a... Era algo que era muy bonito porque nuestros repartidores eran pues, uniformados, identificados, las motocicletas brandeadas. Fue algo que malamente acostumbramos al mercado, algo que no era replicable. A una experiencia. No habíamos validado y eso es algo que menciono mucho en la validación. Y esa es la historia detrás de por qué es la importancia de siempre validar. Nunca lo validamos de lleno o hubo validaciones falsas. Entonces, larga historia corta, para mayo 2023 logramos hacer un prototipo donde decíamos, tenemos que meter más pedidos. Pues, ¿qué hacemos? La gente está capturando el manual, ¿por qué no hacemos que la inteligencia artificial hable por teléfono y puedas ordenar, como cuando ordenas una pizza, a una inteligencia y que le meta el pedido? Lo hicimos. Y abrimos un periodo de prueba en julio 23 más o menos. ¿Y qué pasó?
Los restaurantes, los 10 que teníamos, 0 pedidos, no entró ni un solo pedido. Pero de los 10 restaurantes, más de 5 solicitudes por cada uno. Decir, oye, esto sirve para confirmar las citas de mi esposa que es psicóloga. O mi esposo es vendedor de bienes y raíces. Puede hacer llamadas. Sus citas. Puede hacer sus citas o puede recuperar las cancelaciones. O sea, tus restaurantes se volvieron tu fuente de venta, güey. Ese fue un punto de pivoteo brutal para nosotros. Y los restauranteros te hablan y te dicen, oye, Eduardo, ¿qué pedo? ¿Me están preguntando esto? Sí. Qué chingón, porque aparte eso habla bien de que, o sea, porque otro güey le vale madre, güey. Pero aparte, digo, era el proceso de estos 10 restaurantes que les dijimos, pruébenlo con familiares. Lo que queríamos eran meter órdenes. No entró ni un pedido. O sea, la gente se sorprendía de que podías hablar con la herramienta vía telefónica con una voz muy real. La puedes interrumpir. O sea, cotorreaban con la ella y que Jessica, así se llama el prototipo. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que la herramienta puede servir para otras cosas. Que tenía otro Fast camino. forward a un año, a julio 2024, entramos a Google for Startups. Entonces Google for Startups le presentamos el proyecto, Google tiene la capacidad de darte los desarrolladores, todo lo... Bueno, o sea, no es que te los pongan a trabajar, es que tú le dices, oye, tengo estas personas que no saben cómo usar tus productos y que no sabemos cómo usar este lenguaje y tenemos una teoría de cómo se puede hacer. Google te paga la capacitación con ingenieros que tengan en su red de partners o inclusive mismos ingenieros de Google. En nuestro caso tuvimos la fortuna que ingenieros de Google te estaban coachando. Exacto. Entonces, ¿qué pasa para noviembre de 2024? O sea, apenas un par de meses, terminamos todo este agente que tenía la capacidad de atender citas. Nos enfocamos mucho en las citas porque fue el patrón que vimos que la herramienta podía ayudar, pero la visión era... Sí, ¿cuántas cosas no valen madre porque no confirmaste? O... El 80% de las citas que no se confirman terminan en cancelación. Solo para el sector salud les cuesta más de $900 a un profesional de salud no confirmar sus citas. Madre. Entonces nos fuimos por ahí. Y el 4 de marzo de este año lanzamos en Google. O sea, a partir de ahí hemos crecido a un ritmo bastante interesante de más de doble dígito. Este mes vamos a cerrar a triple dígito. Y este año yo creo que sí superamos el primer millón de ARR. Con lo cual, después de todo lo que te acabo de contar, desde 2018 sí, acá, felicidad. Fue para poder, o sea, todo lo que vivimos en las diferentes etapas fue para llegar a este punto. Y ha sido un cambio de muchas vertientes, güey, de mucho costo, güey, ¿no? O sea, porque sí, honestamente sí es un giro brutal entre estar haciendo food delivery a ahora tener este tema como de asistentes virtuales, güey. La neta es que hasta agendar contigo este tema del podcast fue súper diferente. Que me llegara un mensaje acá, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Güey? ¿No? Ajá. Exacto, o sea, como que no lo entendía al 100 y lo vi. Y justo ahorita les estaba platicando allá afuera de lo de Darwin al equipo. Y de que, está bien chingón, no sé qué, la neta es súper fácil. Bla. Y digo, güey, sí es una herramienta que, a ver, bien utilizada, pues bastante buena. ¿Cómo fue desarrollar esa madre? ¿Mucha cagada? Sí, 100%. De hecho, tenemos una comunidad que se llama Darwin Builders, que su único trabajo, las personas que están ahí, es tronar a Darwin. Decirle cualquier cosa que haga que falle, que ocasione el fallo y que lo reporte. Quien más fallos den una semana, le damos $50. Ok. Y son screenshots, o sea, meramente. En ese momento Darwin solo funcionaba para WhatsApp. Ahorita ya Darwin tiene capacidad de hablar por teléfono, de enviar WhatsApps, de conectarse a HubSpot. Justo estamos a punto de lanzar algo que con una sola oración creas a tu propio agente y se conecta con tu WhatsApp. O sea, no con un WhatsApp de uno nuevo como te lo pide Meta. Es muy similar a WhatsApp Web, donde escaneas un QR y se conecta a tu WhatsApp Web. Hay un doctor en Ciudad Juárez que lo que hace, él activa con el servicio de Sígueme el número de Darwin. Tú marcas *21, el número que te damos nosotros, y en ese momento se conecta a tu teléfono con Darwin. Entonces Darwin está contestando tu teléfono. Solo por hacer eso, aumentó más de $1,200 sus ingresos cuando él se va a comer o cuando, por ejemplo, pues, el fin de semana. Sí, en tiempos muertos que él no lo está haciendo. Entonces hicimos eso mismo, pero en WhatsApp, donde puedes prender y apagar la conexión con WhatsApp y puedes crear un agente de ventas, puedes crear... eso es lo bonito de Darwin, que no es como que solamente una cosa que funciona, es un agente. Y eso es lo que los agentes de inteligencia artificial permiten hoy en día versus crear software que era muy específico para una función muy específica. Oye, y a diferencia de
todo esto de food tech ahora, ¿cuántos clientes tiene Darwin, güey? Ahorita, perdón. Ahorita de paga son 62 clientes de una base de 480. O sea, ha sido, tu crecimiento en estos últimos 6, 7 meses ha sido mucho más grande que el que tuviste dentro de los otros años. A ver, en crecimiento en revenue growth, sí. En dinero todavía estamos a un tema, pero lo vamos a pasar por, si todo sale bien y seguimos como ahorita, por 10x a diciembre de este año. O sea, todas estas cagadas te llevaron a crear algo que realmente sí es tu proyecto, ahora sí incluye tecnología. ¿Te ha tocado contratar a gente que te decía o que valió pa' pura madre o que no creyó en el proyecto? Sí, y si no te ha pasado o... No, ya pasó, güey. Ya hasta nos hackearon, güey. Oh, sí, eso pasa demasiado, sobre todo cuando contratamos un programador, nos hackeó, güey, nos robaron, güey. Sí, eso pasa mucho. Sabes que gracias a eso aprendes a implementar procesos que no tenías, ¿no? Justo le compartí ahorita a tu team. Tuvimos una persona, un caso muy similar a ese, que inclusive no solo lo hackeó, sino que amenazó en filtrar todo. Sí, y es que ahí tu información se vuelve más importante. O sea, yo en ese momento, él tenía la aplicación todo, y como el desarrollo y todo lo que estaba pasando, y yo estaba levantando capital, güey. O sea, entonces me daba un miedo, güey. O sea, lo que pudiera, me daba un miedo. Pero fíjate que a raíz de la experiencia de lo de que te comenté de lo de los dólares, aprendí. Y después de haber visto Suits o la ley de los audaces de Harry Specter. Ah, huevo, yo quería ser él. Jamás permitas, o sea, alguien te amenaza, déjalo que lo cumpla. Sí, no lo vas a estar robando. O sea, quien lo va a hacer no te avisa. Eso aplica, es una ley universal. Quien te va a hacer algo no te va a avisar que te lo va a hacer. Entonces, literal fue lo que hicimos con este cuate de que, ok, va, y en el momento que esté, ya están preparados los documentos que van contra ti, porque aquí están los donde tú nos estás diciendo esto. Fue así como, no, discúlpame, y es que fulanito... Y es que son pendejos, o sea, cree que uno no va a proceder. La gente es pendeja por naturaleza, esa es una frase hermosa. Sí. Por eso los Power Rangers dicen sus colores, por gente como ellos, güey. El champú tiene instrucciones también. Literal. Oye, ¿y te ha dolido ver otros founders crecer más rápido, güey? Aunque tú te partas la madre. A ver, creo que cuando empiezas, sí está ese ego que dices, chin, él no tenía nada y ahorita ya lo veo en Forbes y lo veo esto y ta. Pero conocí a un cuate que me cambió la manera completamente de ver el emprendimiento, que se llama Myron Sandoval de One Car Now. Es un cuate que cuando empieza One Car Now tenía 20 años de edad y funda One Car Now porque no podía comprar un auto su familia. Digo, no recuerdo su familiar, si fue su hermano, creo que él podrá contar mejor su historia, ¿no? Lo que se me quedó grabado es que él decía, ¿por qué no puedo usar, a pesar de tener un mal historial crediticio, mi historial de viajes de Uber o de Didi o de Cabify, para comprobarle a la agencia de autos que yo necesito trabajo? No, y que necesito un carro, güey. Igual estoy gastando más que lo que pues cuesta el crédito. La gente te va a decir que bueno que necesites uno, cómpramelo. Pero él decía, ¿por qué no puedo usar el historial como una garantía para yo poder sacar un auto financiado y les pago con el flujo? ¿Qué fue lo que hizo? Se acercó a Uber, a Cabify, a Didi y les dice, oye, si yo te traigo conductores, ¿hay manera que tú me pagues el dinero de él a mí? Porque yo le voy a financiar un auto a él. Y dijo, sí. O sea, el cuate en un Buffalo Wild Wings reúne a 10 de las personas que logró encontrar por LinkedIn, consigue 2 millones de pesos, compra 5 autos y se acerca otra vez con Uber y Cabify y le dice, oye, el dinero, él tenía ya lanzó una publicación en Facebook y tenía ya como 100 conductores de auto esperando al financiamiento. Pero él se basaba en el historial para decir, este güey sí trabaja, este no, este sí trabaja, bla, bla. ¿Cómo de la necesidad nace? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Crea una fintech que hoy en día... Sí, qué pedo. Hay una probabilidad de 2% que si tú te subes a un Uber en Ciudad de México va a ser de One Car Now. Tiene ya, creo, como 3,000 autos en operación en Ciudad de México y todos son financiados por él y él usa el historial de sus viajes. Uber le paga a él le paga al conductor. Y él se cobra su dinero. No. ¿Y el que te dijo, güey, o qué? O sea, güey. Perdón, Myron. Nadie habló de él. Nadie lo conoce tal cual. Acaba de bajar una ronda a sus 22 años de $86 millones. ¿Quién lo conoce? Nadie. ¿Por qué? Porque él está trabajando. Trabajar, producir.
Y está en una posición ahorita donde él va a hacer un muy buen exit y tiene toda la energía, dinero y edad y para 22 años, hacer otro proyecto. Entonces es una manera muy diferente de ver eso versus, es que estoy saliendo en revistas, en Forbes, en podcasts, en demás. Es una mentalidad muy diferente. Él no necesita esa exposición porque su producto funciona y atiende una necesidad. Entonces es donde entiendes que hay otro tipo de emprendedores que está obsesionado con el problema, no con el producto. Y si eso ego no te duele, ¿qué ego sí te duele, güey? Es que ya ahorita cosas que no has soltado por ego. No, fíjate que más bien perdí muchas cosas por ego en la historia esta de Darwin Food. Y más bien aprendes a ser más receptivo. O sea, decir, ¿por qué me está...? O sea, hay una regla, me obsesionó mucho con el desarrollo personal que tengo, es no me permito estar más de 90 segundos enojado. O sea, por naturaleza el ser humano, si dura más de 90 segundos, es porque ya está procesando mentalmente el mismo, valga la redundancia, suceso. O sea, ya es una decisión. Emocionalmente, está recreando sucesos. No puedes durar más de 90 segundos con la misma emoción así. Puedes estarla renovando en diferentes segmentitos, ¿no? Habrá psicólogos que me digan, está tonto este güey, pero es algo que, por ejemplo, Tony Robbins, que es alguien que sigo muchísimo. Y admiro. Lo sigo y lo admiro. Se lo aprendí a él. Entonces, no, realmente no hay ego, y lo digo con mucho orgullo. Es algo que internamente en el equipo, ahorita las 6 personas que estamos de lleno y 2 part-time, hacemos trabajo equivalente a 30 personas, pero el ego no es algo que está ahí. Incluso es parte de los valores que tenemos, la transparencia en comunicación. Es válido decir, oye, no estás analizando desde el ego. Okay. Cabrón, sabes que sí. El aprender a dar feedback, básicamente, sí, ¿no? También. No, y si permites todas esas cagadas, ¿de qué aprendes más? ¿De las cagadas o de los éxitos? Las cagadas. O sea, eres una persona 100% de cagadas. El éxito es estar muy... Pregúntale... ¿Quién ganó los últimos 3 mundiales? Si te gusta mucho el fútbol, me lo podrás decir. Nel. No, sí, yo tampoco. Güey. O sea, el éxito o los reconocimientos son momentáneos. Sí, no duran tanto. ¿No? Entonces, cuando conoces ese tipo de emprendedores que dices, yo estoy obsesionado en solucionar este problema porque nadie más lo está haciendo, aprendes a escuchar más a estos que a otros y te das cuenta que una de sus cualidades es no hay ego. A Myron, si tú te acercas o le escribes, por ejemplo, por LinkedIn... o por X y le dices, oye, ¿me puedes ayudar porque tengo este problema? Si tiene tiempo, te va a ayudar. Güey, eso está cabrón. O sea, yo lo repito y lo repito. La red de emprendedores, neta, sí es bien buen pedo, güey. Yo, algo que le tenía mucho miedo cuando emprendí era eso, güey. ¿Sabes? Puta, es que, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Y te das cuenta que neta, o sea, fuera de los errores tecnológicos y operativos, que pues se tienen que desarrollar, lo que te enseñan es más cómo manejar tu frustración, o sea, cómo ya a todos nos pasó, güey, ¿no? Ese tema. ¿Dónde ves Darwin tú en 2-3 años, güey? Mira, Darwin, no sé en 2-3 años, pero sí te puedo decir en 5 a 10 años, tiene que ser la manera más fácil en todo el mundo de crear agentes para Small and Medium Business, para pymes. Ahorita nosotros ya tenemos una estrategia para irnos global. O sea, no estamos pensando solamente en el mercado mexicano, sino primeramente hispano, que pues es toda la TAM, parte de Europa y más de 16 millones de personas en Estados Unidos. Pero tiene que ser el creador de agentes de AI. Y espero que en un par de semanas puedan probarlo, pero es literal 2 clics, una oración, siguiendo la filosofía de Apple. En menos de 2 clics alguien va a poder crear estos agentes. Güey, a mí me encanta porque, o sea, Majo, hay que poner Darwin para el podcast. Realmente, por favor, porque, o sea, sí, cómo es complicado. O sea, uno pensaría que es muy fácil agendar citas, güey, porque, pues, güey, yo como corporativo, pues, me las ponía en mi calendar y queda, güey. Pero ya que emprendes y te empiezan a caer y ve y ya, cita, güey, qué importante se vuelve. ¿Qué cagada estás resolviendo actualmente? Mira, la capacidad de integrar AI o inteligencia artificial en un negocio ahorita es muy técnica. Podemos pensar como lo que fue Bitcoin en 2015, en sus primeros años. Más atrás. Tenías que ser muy técnico para poder tener acceso a un wallet o un nodo o tú tener tus propias cripto, ¿no? No había una aplicación, no había un Bitson ni nada. Yo soy de ese güey, O por ejemplo, siguiendo la analogía de lo que decíamos ahorita de Cydia y demás.
todo lo que conocemos de 2025 para atrás de AI fue la creación del iPhone. De 2025 en adelante es la creación del App Store. Es donde vamos a ver muchos nuevos gigantes que se creen a raíz de estas tecnologías. Porque tú piensas en la AI solo como ChatGPT o como crear... Sí, creo que la mayoría de la gente va a decir eso es AI. Pero cuando construyes productos y descubres que lo que hacen estas madres es entender el lenguaje humano, güey, puedes procesar cantidades de información que anteriormente eran físicamente imposibles procesar porque necesitaban un entendimiento humano en segundos. Entonces, que, por ejemplo, disculpa, pero aprovechando el tema de lo de Darwin, cuando tú conectas ya tu cuenta de Darwin, lo único que necesita Darwin es que en la descripción esté el nombre y el teléfono de a quién tiene que marcar. Sí, nada más, no importa, le puedes meter ahí si tú quieres un versículo de la Biblia escrito como tú gustes. Darwin analiza todo el texto, busca el nombre y el teléfono y dice, esta persona es María y este es su teléfono, a ella le tengo que marcar para confirmar la asistencia. Ese tipo de procesamientos es lo que te permiten estas tecnologías. Entonces vamos a ver una creación muy importante de gigantes tecnológicos, vamos a ver que desaparecen muchos que no lo están integrando y creo firmemente y espero, porque Darwin tiene que ser una de esas empresas, vamos a ver empresas unicornios con menos de 20 personas. Oye, y pregunta controversial, güey, ¿tú crees que mucha gente desaparezca? Porque estás hablando de 20 personas de algo tipo Rappi que son más de, solo en México 1000 y tantas, güey. ¿No? O sea, sin incluir rapitenderos, ¿no? O sea, claro. ¿Tú crees que va a sustituir gente? A ver, creo que se van a perder muchos empleos, sí, pero creo que va a haber más oportunidad para que la gente cree sus propias cosas y por ende tengan también sus propios ingresos que hoy no tienen. O sea, creo que es una solución inclusive a la cura económica que sufre el planeta. Claro. ¿Por qué? Es más, los que están escuchando, piensen en una aplicación o un sistema que se les ocurrió en los últimos 3 años. Probablemente lo están pensando, no les tuve que decir, han pensado. Todos se nos ha ocurrido algo, pero no lo podías materializar porque no eras técnico, no tenías dinero o pensabas que era muy complejo. Ahorita tú abres Cursor, abres Windsurf, es más, mismo ChatGPT, Grok, Gemini, la herramienta que tú gustes, sí. Y si le dedicas unas 6 horas, terminas con un prototipo del producto, sin saber programar. Sí, simplemente, o sea, esa constancia también, ¿no? Porque creo que hablas de otra que a mí me encanta, ya hablamos de adaptabilidad, curiosidad, la creatividad, güey, o sea, aquí tocas la curiosidad, pero también es un tema creativo, o sea, sí te surgen un chingo de ideas, pero a ver, ejecútalas, güey. Ahí siento que es donde se pone complicado todo, güey. Sí, en la ejecución y lo que les decía, cuestionan todo, porque si tú tomas como verdad todo lo que se presenta, pues ahí quedaste, o sea, ahí sí te vas a quedar sin empleo, sin ingresos, sin nada. Sí, sin curiosidad, ahí vas a estar bien. ¿Qué es para ti crear cosas chidas, güey? Algo que le resuelva la vida a personas sin que sepan tu nombre. Chingón. O sea, buena definición. Si tú creaste algo que la gente usa, pero no le importa ni cómo se llama el creador, es algo chido. Nosotros con Refill, que es pues la parte de sostenibilidad y así, güey, la neta es que a mí lo que más gusto me da es eso, güey, saber que por la gente que lo está usando por un fin de ser sostenible o de adoptar mejores prácticas, y eso a mí me da mucho gusto, o sea, más de que, yo lo creé y la chingada, de que, mira, hay gente que sí, o sea, claro, tiene la misma mentalidad de que desde las cosas chiquitas puede hacer un gran cambio, güey. Y ya quiero terminar con una pregunta, güey, ¿qué tuviste que matar de Eduardo, güey, para que Darwin naciera o para que tu emprendimiento pues siga funcionando, güey? La decisión de pivotear fue muy difícil y más por el compromiso, o sea, como que ya me endeudé tanto por tener que cambiar y fue el matar el ego y precisamente sustituirlo por humildad. Digo, sin meternos en temas religiosos, es un libro muy interesante, se llama Liderar con Humildad, no recuerdo el autor, pero lo escribe un ateo y es... Okay. El liderazgo del Papa Francisco. Entonces, ahora lo volví a leer con todo lo del nuevo Papa. Lo escribe un ateo analizando el liderazgo que tuvo este Papa específico. Desde el momento en el que él asume el papado, dice, a mí me quitan el trono, me quitan la ropa especial de Papa, yo soy simplemente otro ser humano. Y agarra en sus primeros 2 días a los 8 cardenales que votaron en contra de él, de que él fuera papa, y crea el Consejo Papal.
Y ellos tenían el consejo. Y lo cuestionan por qué hizo eso. Y dice, es que yo no necesito gente que me diga que lo que yo estoy pensando es bonito. Necesito gente que me contradiga y sepa dónde yo la estoy cagando. Básicamente, así me imagino que lo dijo. Y de ese tipo de... Me imagino el papá ya hablando. Ese libro me marcó mucho, lo leí en esa época. Y aprendí a decir, necesito matar el ego, suplirlo por humildad. Y es algo que yo creo que no es crónico. Es algo que tienes que estar reforzando mucho en temas personales, tu vida diaria, en valores. Aprender a construir un equipo que tenga tus mismos valores. Eso creo que nos ayudó mucho y se volvió parte de nuestros pilares. Entonces, no sé si matar fue, creo que más bien evolucionó, siendo coherente con el nombre. Me gusta. Güey, pues ha sido un gustazo cotorrear contigo. Muchas gracias. Ya de más cerca. Saber lo que hace bien Darwin. Venderle a mi equipo Darwin. Para ya se me va a poner a que lo usemos todos. Y güey, pues bienvenido. Blended Factor es tu casa. Siento que va a haber más cagadas. Sí, entonces, encantado de regresar en un año y contemplarles todas las nuevas cagadas y en unos que ya seas unicornio también, güey, porque yo sí, me gusta esa idea de poca gente, unicornio seguro. Sí, y unicornio en ventas, no unicornio en valuación. Eso es más importante todavía. Güey, un gustazo, hermano. Muchas gracias por la invitación.